Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenido a la plataforma del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. El día de hoy en una sesión académica más dentro del Diplomado de Actualización de Derecho Administrativo, Gestión Pública y Delitos contra la Administración Pública. Estimado doctor Raúl Gutiérrez Canales, bienvenido al Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Le traslado los agradecimientos del señor decano de la Orden y de toda su junta directiva por estar siempre dispuesto a colaborar académicamente en las capacitaciones que viene realizando el Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Estimados doctoras y doctores, bienvenido quienes estén sumando a través de la plataforma de Facebook y Zoom del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Bienvenido a una sesión académica el día de hoy con el tema titulado Políticas Públicas y la Jurisprudencia Constitucional. El profesor del día de hoy es el doctor Raúl Gutiérrez Canales, quien es doctor en Derecho, cuenta con una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, un máster en Derecho Parlamentario por la Universidad Complutense de Madrid, se ha desempeñado como becario del máster en Justicia Constitucional de la Universidad de Bolonia en Italia, es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor de la Escuela de Posgrado de la UPC, y el día de hoy nos honra con su presencia, quien también el doctor Raúl Gutiérrez se desempeña como asesor parlamentario. Buenas noches, doctor, siendo 7:02 de la noche, le cedo la plataforma del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa para que pueda compartirnos el tema designado el día de hoy. Buenas noches, doctor. Sí, buenas noches. ¿Se me escucha? Si me podrían confirmar, por favor. Sí, doctor. Sí, Sí, perfecto. correcto. Muchas gracias, estimado Clinton, por la presentación. También, por supuesto, un agradecimiento especial a los miembros y, por supuesto, en la persona del decano del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa por la invitación, por la consideración a mi persona para poder ser parte de este diplomado que aborda, por supuesto, un tema interesante, útil y de actualidad, y que, por supuesto, para mí es un honor considerando la calidad de los ponentes que han sido convocados para este curso de especialización. También un saludo a los colegas, a los amigos de Arequipa. Para mí siempre es un placer compartir con las personas de una región, de una ciudad a la que le tengo un cariño especial. En algún momento de mi vida profesional viajaba mucho a Arequipa y eso me permitió conocer aún más la cultura, las costumbres y la vida en general de una región que nos representa tan significativamente a los peruanos. Bien, dicho eso, yo creo que ya puedo empezar. El tema que se me ha asignado hoy es políticas públicas y jurisprudencia constitucional. Voy a procurar hacer una exposición más participativa. Me gustaría que ustedes también puedan participar, no solo preguntando, sino también expresando algunos alcances sobre lo que consideran importante con relación a los temas que vamos a abordar. Si es que algunos de ustedes todavía no conocen estos temas, pues todas las opiniones son bienvenidas. Sé que el diplomado está más vinculado con la gestión pública y en esa medida creo que es importante conocer qué ha dicho, qué ha analizado la jurisprudencia constitucional sobre precisamente la gestión pública. Eh, Recordemos que el Tribunal Constitucional o su jurisprudencia en estricto tiene incidencia en todos los campos de la vida de la sociedad y, cómo no, con mayor razón, del ejercicio regular de la administración pública. En esa medida, creo que un curso de gestión pública necesariamente debe considerar este aspecto. Bien, quisiera dividir la exposición para efectos de tener un orden y ustedes puedan entender mejor los conceptos que vamos a desarrollar en las etapas, ¿no? Yo creo que en una primera fase vamos a abordar cuál es el rol de la jurisprudencia constitucional en el ámbito del Estado de Derecho, del régimen democrático, para luego pasar a revisar el efecto de la jurisprudencia constitucional en el ámbito de la gestión pública, ¿no? Por supuesto que no solo va a ser una exposición
de tipo narrativa, sino también para haber un análisis necesario respecto de algunas críticas que se han podido y se pueden generar con relación a si las sentencias del Tribunal Constitucional estarían invadiendo competencias propias de un poder del Estado, como puede ser en estricto el Poder Ejecutivo, ¿no? Mediante, por ejemplo, estos mecanismos, estas herramientas que se han empleado, como es la declaración del estado de cosas inconstitucional, como la emisión de las denominadas sentencias estructurales, hasta también identificar el principio de lealtad constitucional con relación a las ordenanzas que emiten los gobiernos regionales y locales, y por supuesto el derecho a la buena administración pública, ¿no? Que es un derecho que, si bien ya ha reconocido el Tribunal Constitucional en sus sentencias, es un derecho que parte de o desde el ámbito del derecho internacional de protección de los derechos humanos, ¿no? Y hacia el final, por supuesto, hacer una evaluación de si efectivamente la jurisprudencia constitucional tiene un efecto positivo o hay algunos aspectos sobre los cuales hay que hacer algún ajuste precisamente para garantizar la institucionalidad no solo de los poderes públicos, sino del propio Tribunal Constitucional, ¿no? En esa medida, claramente, identificar si el Tribunal Constitucional, a través de esta implicancia que va teniendo sus resoluciones, efectivamente fortalece su legitimidad o no. Muy bien, lo primero que habría que decir con relación a las políticas públicas y la jurisprudencia constitucional es que el Estado constitucional de derecho, pues lógicamente ha cambiado el paradigma de lo que siempre hemos entendido con relación a la idea de que los poderes públicos cumplen funciones estrictamente autónomas, en una idea en la que los poderes públicos no se interrelacionan entre sí y más bien la autonomía está vista como una suerte de autarquía, ¿no? Lógicamente, esta idea ha variado, ¿no? Fundamentalmente con relación a la vigencia y sobre todo la influencia de el Tribunal Constitucional a través de sus sentencias. Primero porque claramente los tres poderes del Estado ya no son los únicos tres poderes de hecho que funcionan en el régimen democrático, ¿no? Tenemos también órganos constitucionalmente autónomos que, sin denominarse poderes del Estado o poderes públicos, pues en la práctica cumplen esa misma autonomía o, en el ámbito de sus competencias, un ejercicio vinculado con efectivamente un poder público en estricto, ¿no? Bien, dentro de estos órganos constitucionales, por supuesto, está el Tribunal Constitucional. Y es el Tribunal Constitucional el que ha ido identificando, a propósito del régimen democrático, cuáles son las características del mismo. Entre ellos, por supuesto, el principio que todos identificamos como el de separación de poderes. Y a partir de allí genera o ha evidenciado que existe un modelo, si se quiere, de poderes públicos que no solo tienen una función autónoma, sino también hay funciones de coordinación y funciones de cooperación. Y además identifica que dentro de los poderes públicos existen competencias compartidas, ¿no? Lo desarrolló, por ejemplo, de modo bastante detallado en la sentencia del caso Conga, ¿no? Donde el Tribunal Constitucional hace allí, por supuesto, una definición, alcances, contenidos con relación a la ley orgánica del Poder Ejecutivo, los límites a las ordenanzas municipales, regionales, en relación de hasta dónde pueden ir en función de las competencias que cumplen los diferentes niveles de los organismos públicos, o sea, regionales, locales o
nacionales, por supuesto, ¿no? Y entonces allí, por supuesto que ya tenemos una primera idea de lo que debiera entenderse en cuanto al rol ejecutivo. Si efectivamente solo la gestión pública se hace desde el Poder Ejecutivo, se hace desde los órganos que tienen presupuesto y lo pueden ejecutar. Y claramente allí tendríamos más bien una opinión más amplia. Se hace gestión pública en todos los ámbitos de la administración pública, independientemente de que se trate de un poder con funciones ejecutivas o un poder del Estado como es el propio Parlamento o el propio Poder Judicial, que tienen competencias en principio distintas, ¿no? Pero que no dejan, por supuesto, de hacer gestión pública. Se gestiona desde la justicia, la salud, la educación, hasta incluso el propio trabajo legislativo. En esa medida hay procesos, procedimientos, por supuesto que hay recursos que ejecutar, y ello implica una organización previa que deben cumplir los organismos públicos bajo esta lógica, efectivamente, de lo que identifica el Tribunal Constitucional como el derecho a la buena administración pública. Entonces, allí pasamos a un paso adicional. Ya no solo se trata de un principio, es decir, de un elemento abstracto que no está vinculado con un interés particular que pueda recaer en la esfera de los derechos fundamentales, sino todo lo contrario, ¿no? Si hay un derecho, es porque el derecho se puede exigir. Si no, no tiene lógica que se reconozca un derecho con tales características. La buena administración pública que implica efectivamente que haya una gestión pública adecuada. Y eso no se agota, lógicamente, en una reglamentación, en procedimientos, sino también en una mirada sustancial a los recursos humanos, ¿no? Si efectivamente quienes ejecutan las políticas públicas, los procedimientos que terminan garantizando esos derechos, fundamentalmente los que recaen en el ámbito de los derechos sociales, están suficientemente capacitados o son idóneos para ejercer esas competencias, y por eso es que precisamente se establecen algunos perfiles, ¿no? Y también es la razón por la cual los estados, los países, van incorporando de manera progresiva esto que conocemos como el principio de meritocracia en la administración pública, ¿no? Recordemos además que el principio de progresividad en la atención de los derechos sociales, si bien tiene un fundamento, un origen en el ámbito del derecho internacional público, ha sido reconocido también por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. ¿Y que implica ese principio de progresividad? Que hay, por supuesto, un deber, una obligación, no es una discrecionalidad de los estados de mejorar, avanzar en el ámbito de la protección de los derechos, fundamentalmente de los derechos sociales. Los derechos sociales, como ustedes seguramente lo recuerdan, siempre han sido catalogados como derechos programáticos, ¿no? Derechos que requieren una configuración legal, procedimental, es decir, que su ejecución es inmediata, que se requiere prever un presupuesto, ¿no? Un planeamiento previo para una ejecución en el mediano o en el largo plazo, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del derecho a la salud, del derecho a la educación, construir un colegio, contratar profesores, lo mismo construir centros de salud, comprar medicinas, en fin, no son aspectos que se pueden realizar de modo inmediato a partir de un reclamo, por ejemplo, que se puede hacer a través de un proceso constitucional. Pero precisamente esta idea de progresividad es la que se incorpora a la hora de analizar este tipo de obligaciones que parece va incumpliendo el Estado. Es decir, que sí, hay que respetar un nivel de planificación presupuestal previo, pero se tiene que hacer. El Estado tiene que decirle al administrado o a la persona que considera que su derecho está siendo vulnerado o amenazado por esta carencia,
de elementos que le permitan decir que su derecho tiene ejecución, tiene que hacerlo, por lo menos en un plazo determinado, por lo menos indicar, ¿no?, si se va a incluir estos aspectos en el próximo proyecto de la ley de presupuesto para el año siguiente. Entonces, si seguimos además esta línea de lo que va reconociendo la jurisprudencia constitucional, pues vamos a encontrar una herramienta que el Tribunal Constitucional esté empleando ya de modo periódico hace algunos años, que es lo que conocemos como el denominado estado de cosas inconstitucional, ¿no? Y a partir de aquí, lo que identificamos en la doctrina fundamentalmente como las sentencias estructurales. Porque claro, hemos dicho en esta primera parte, el Tribunal Constitucional reconoce derechos, como el derecho a la buena administración pública. El Tribunal Constitucional reconoce que hay competencias compartidas entre los diferentes niveles de gobierno, pero que el objetivo, la finalidad es única, finalmente garantizar derechos o el interés público. Pero recordemos que en todo supuesto ese artículo 1 de la Constitución, ¿no?, que es el que nos dice que el fin supremo del Estado, de la sociedad, es la garantía, la protección de la dignidad y de los derechos del ser humano, es ese canon, ese eje sobre el cual se debe orientar toda la actividad de la administración pública y con mayor razón la gestión que va a hacer posible efectivamente la eficacia de los derechos. Entonces, bajo este marco, ¿no?, el Tribunal Constitucional, pues lógicamente, y le ha pasado no solo a nuestro colegiado constitucional, sino también a colegiados constitucionales de otros países, ha evidenciado que hay un problema. ¿Qué pasa cuando tenemos una sentencia que efectivamente reconoce derechos sociales, que efectivamente advierte que hay una situación de vulneración que se puede gestar incluso desde el propio Estado de Derechos, y pese a que la sentencia lo declara así, ordena que haya acciones correctivas y además establece un plazo, pero el Estado no cumple? El Tribunal Constitucional, pues, lógicamente no es el Poder Ejecutivo. El Tribunal Constitucional es un órgano eminentemente jurisdiccional, ¿no? Claro, podemos discutir aquí que tiene alguna función política, pero bueno, no es materia de nuestra exposición hoy. Pero en puridad es un órgano jurisdiccional que no puede dictar políticas públicas. Pero claro, decía al inicio, esta idea de los roles absolutos, estrictos, que cumplen los poderes públicos, con esta idea del Estado constitucional de derecho, pues ha hecho que el paradigma varíe, cambie. Y lo vamos a ver con lo siguiente. Les decía, efectivamente, el Tribunal Constitucional, tomando en cuenta lo que hizo en su momento la Corte Constitucional de Colombia, trasladó a su jurisprudencia el denominado estado de cosas inconstitucionales. Es decir, que el Tribunal Constitucional advierta que si bien puede haber una queja, ya sea mediante una demanda de amparo, una demanda de protección o de tutela de derechos fundamentales, eh, la vulneración de un derecho, y a la vez advierta que esta vulneración de un derecho de un particular, que puede ser el que reclama, no es un asunto aislado, sino que es un asunto generalizado, ¿no? Y lo ha hecho además en casos seguramente con los cuales nosotros estamos de algún modo vinculados, ya sea por nuestra actividad profesional o por las propias noticias, ¿no? En estos días hemos escuchado, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia vinculada con, de algún modo, o el debilitamiento de su SUNEDU, ¿no? Porque terminó
confirmando la constitucionalidad de esta denominada ley de contrarreforma universitaria, ¿no? Que es esta ley que varió la conformación del Consejo Directivo de SUNEDU, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado que con esta variación, pues, en principio se estaría vulnerando el principio de imparcialidad, ¿no? A la hora de evaluar los sistemas, los modelos de calidad que tienen las universidades para impartir el servicio de educación. Bien, pero más allá de esta última sentencia, es que se recordó que efectivamente el Tribunal Constitucional hace ya algunos años había emitido sentencias vinculadas con SUNEDU. De hecho, si miramos cuál es el fundamento originario del planteamiento de SUNEDU, lo vamos a encontrar en una sentencia del Tribunal Constitucional. Fue el Tribunal Constitucional, en una sentencia de control orgánico, ¿no? Una sentencia de inconstitucionalidad, quien definió que había en el Perú un estado de cosas inconstitucional, un estado dentro del Perú donde la educación, que es un derecho fundamental, la educación universitaria, no estaba garantizada por parte del Estado en cuanto a su prestación esencial, que es una educación de calidad. El Tribunal Constitucional evidenció, por supuesto, en una sentencia bastante amplia, que el Estado no estaba garantizando una prestación del servicio en condiciones de calidad, que los controles eran prácticamente inexistentes, que habían demasiadas irregularidades y que en buena cuenta era necesaria hacer una reforma, desde una nueva ley universitaria hasta la creación de una superintendencia de educación superior universitaria. Y lo dijo así, ¿no? Y además el Tribunal Constitucional, por supuesto, hace una exhortación amplia de varias acciones que debe cumplir el Estado para implementar una nueva ley universitaria, para implementar esta superintendencia autónoma que garantice el control, el monitoreo de las universidades para efectivamente acompañar procesos en los cuales las universidades puedan garantizar a los estudiantes una educación de calidad, ¿no? Entonces, la primera interrogante sería la siguiente: ¿el Tribunal Constitucional es competente para definir políticas públicas? Porque, ojo, una cosa es que el Tribunal Constitucional defina, evidencie, ¿no?, que hay una situación de vulneración y que diga, bueno, eso se tiene que corregir. Pero otra cosa muy distinta es que un órgano jurisdiccional diga que se tiene que crear un órgano público, ¿no?, que diga, debe haber una ley universitaria con estas características, ¿no? Debe desaparecer una Asamblea Nacional de Rectores. La debe reemplazar este órgano, entre otras cosas. Eso claramente son políticas públicas. Un órgano jurisdiccional, por más constitucional que fuera, tiene esa competencia. Yo lo dejaría planteado allí, ¿no? Y vamos a ver otro caso. Recientemente, el Tribunal Constitucional emitió, bueno, no tan recientemente, yo digo recientemente porque fue en la época de la pandemia, ¿no? Pero el Tribunal Constitucional también termina evidenciando un estado de cosas inconstitucional en el ámbito de las cárceles en el Perú. El tribunal termina definiendo que hay un hacinamiento generalizado en todas las cárceles, acompañado de una sistemática vulneración de derechos a las personas que se encuentran privadas de su libertad y, por tanto, esta situación constituye un estado de cosas inconstitucional, porque desde el Estado, ya sea por omisión, por negligencia, ¿no?, o por violación directa de derechos, se está generando una situación lesiva de derechos que se tiene que corregir. Se emitieron hasta 3 sentencias sobre la materia porque el Ejecutivo no iba cumpliendo lo que definió el Tribunal Constitucional. ¿Y qué hizo en la última sentencia el Tribunal Constitucional? Pues le da un plazo
al Poder Ejecutivo para que establezca un plan con objetivos, con acciones en el mediano, en el largo plazo. Además le dice, me tienes que presentar el plan en el 2023 y además, si no cumples, se tienen que cerrar las cárceles que tienen estas características, ¿no? Y, por supuesto, si se cierran las cárceles, se tienen que trasladar a las personas que están privadas de su libertad allí, a cárceles donde sí hay condiciones de garantía de derechos mínimos, ¿no? Pero además, el Tribunal Constitucional, a propósito de esta sentencia, implementa un sistema interesante de audiencias de verificación del cumplimiento de sus sentencias, ¿no? Donde cita, por supuesto, a el jefe del INPE o a los representantes, a las autoridades de los órganos competentes para que le den cuenta al Tribunal Constitucional cómo van cumpliendo todas estas acciones que en realidad son políticas públicas, ¿no? En el ámbito penitenciario para superar esta afectación, esta situación lesiva de derechos fundamentales. Entonces la pregunta también sería la siguiente. ¿El Tribunal Constitucional tiene competencias para decirle, por ejemplo, al INPE cuáles son los criterios, los aspectos que debe considerar un plan de trabajo, un plan de acción en el mediano, en el largo plazo? ¿Es el Tribunal Constitucional competente para afirmar que si no se cumple en un plazo determinado, lo que define se tienen que cerrar las cárceles y trasladar a estas personas que están dentro a otras cárceles? ¿Hay efectivamente algún criterio técnico que pueda ser equiparado, por ejemplo, a un análisis más riguroso, ¿no? Sobre si efectivamente en el tiempo que dé el Tribunal Constitucional para que cambien estos aspectos, pues pueda ser un tiempo razonable en el cual se pueda elaborar, sobre todo considerando que estos aspectos tienen que ver, claro, con políticas públicas, pero fundamentalmente con presupuesto, ¿no? Y esto, en buena cuenta, es lo que termina definiendo lo que conocemos en doctrina como las denominadas sentencias estructurales, ¿no? Es decir, porque de pronto la jurisprudencia constitucional termina haciendo cambios estructurales, ¿no? Y los cambios estructurales son competencia de la jurisprudencia constitucional, son competencia de un órgano jurisdiccional. Pues es una discusión interesante. Yo en todo caso los invocaría a que no tengamos una idea, no sé si sesgada, pero por lo menos prejuiciosa de lo que se puede hacer en el ámbito del derecho. Yo creo que este tipo de espacios donde conversamos de esos temas, más bien nos deberían pensar un poco o hacer pensar un poco fuera de la caja, ¿no? Si efectivamente resulta razonable o no que mediante la jurisprudencia constitucional se puedan, por lo menos, si no hacer directamente, promover algunos cambios estructurales. Bueno, para hacer un análisis serio de esta situación que les acabo de describir, creo que es importante revisar un poco de doctrina, ¿no? Siempre hemos entendido que el Tribunal Constitucional es un órgano eh, que actúa como un legislador negativo, ¿no? Que solo se debería encargar de declarar inconstitucional una ley, si así lo considera, y punto, ¿no? Pero esa lógica o esta idea no tiene asidero. eh, Hoy, claro que lo hace el Tribunal Constitucional, pero no es su única función. Afirmar eso sería decir que lo que se planteó hace poco más de 100 años, ¿no? En Austria con Hans Kelsen, que fue el promotor del Tribunal Constitucional como un legislador negativo, se tiene que mantener así como una suerte de cláusula pétrea. Y ustedes mejor que yo seguramente saben que el derecho es dinámico. Las instituciones jurídicas tienen que responder a las necesidades, a los problemas de la sociedad, tienen que dar solución a los nuevos problemas que enfrentamos la sociedad.
o las sociedades. Y claramente pensar en un tribunal constitucional que solamente declare inconstitucional una ley y no tiene un compromiso firme, más bien con la consolidación del régimen democrático, del régimen constitucional, pues creo que no tiene funcionalidad. En todo este tiempo, en estos más de 100 años en los que el Tribunal Constitucional o la Justicia Constitucional Suprema en su conjunto ha tenido vida, pues lógicamente ha ido incorporando competencias nuevas que inicialmente probablemente no tenía. La propia tutela de los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, claro, decimos, estamos en un Estado constitucional de derecho. ¿Quién es el guardián fundamental de la Constitución? Claramente es el Tribunal Constitucional. Si un tribunal constitucional emite una sentencia estableciendo que hay una situación lesiva de derechos y eso tiene que corregirse, y las entidades públicas, que son los primeros llamados en cumplir la ley y la Constitución no lo hacen, pues lógicamente tiene que haber un nivel de compromiso superior con relación a poder hacer ejecutar esas resoluciones, esas decisiones. Porque si no se hace, pues lógicamente vamos a tener un tribunal constitucional que solamente actúa como una suerte de órgano simbólico cuyas sentencias no tienen eficacia. Cuando nosotros identificamos estas ideas, por ejemplo, del neoconstitucionalismo, ¿no? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? El rol del juez constitucional, ¿no? Los jueces constitucionales tienen ciertamente una diferencia sustancial con relación a los jueces ordinarios. Los jueces constitucionales trabajan con un texto, si se quiere, o con una fuente normativa muy distinta a las demás fuentes normativas jurídicas que tenemos, como es la Constitución. La Constitución es una norma abierta, no es una norma que pueda ser equiparada con un reglamento. La Constitución requiere ser interpretada, además de tener un contenido normativo, tiene un contenido valorativo de principios, de valores, de fines comunes que se tienen que cumplir. Y toda la estructura, el contenido de las sentencias constitucionales, por lo menos las que emiten las altas cortes constitucionales, están enfocadas en esta línea, en la línea de la identificación de los principios y cómo así los principios, ¿no?, terminan orientando a las propias normas en su sentido textual. Y entonces, aquí decimos, ¿es correcto tener cortes constitucionales? ¿Es correcto tener altos tribunales constitucionales activistas? Bueno, yo diría que no tenemos alternativa. Si el Tribunal Constitucional no fuera una corte activa, es decir, una corte con mayor iniciativa, una corte que pueda emitir sentencias estructurales, que además pueda disponer exhortaciones, pueda disponer que órganos públicos corrijan decisiones que terminan vulnerando derechos fundamentales, pues lógicamente creo que la propia idea del Estado constitucional de derecho dejaría de tener sentido, porque la idea del Estado constitucional de derecho es que precisamente la Constitución y su interpretación tenga un valor fundamental, vinculante, obligatorio, no solo para los órganos jurisdiccionales, sino para la administración pública en su conjunto y, cómo no, para la sociedad, ¿sí? Eh, y por eso es tan delicado cumplir con tener una conformación de magistrados constitucionales idónea. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional, miren, en el poco tiempo que hemos conversado, tiene dentro de un amplio escenario de poderes un poder importantísimo que es la posibilidad de emitir sentencias estructurales que inciden en las políticas públicas, que en otro tiempo podríamos decir solamente eran competencia exclusiva del Poder Ejecutivo. Sin embargo, hoy ya no es así, ya emite sentencias estructurales, ya controla al Poder Ejecutivo para que además cumpla estas disposiciones que se emiten a través de sus resoluciones, ¿no? Claro,
Y esa es una expresión de su poder. Pero hay que recordar que el Tribunal Constitucional tiene una característica que no tienen probablemente otros órganos. ¿Quién controla el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional es un órgano de control, ¿no? En su naturaleza es un órgano de control. Y de hecho controla a todos los órganos. Puede controlar a los tres poderes del Estado, a todos los órganos constitucionalmente autónomos y, por supuesto, sus decisiones también tienen incidencia en el ámbito de la actividad privada. Pero, ¿quién controla el Tribunal Constitucional? Lógicamente, en el ámbito nacional, ningún órgano público. Y allí identificamos esto que conocemos en la doctrina como el self-restraint, ¿no? Que es el propio tribunal quien se debe controlar a sí mismo. Entonces, no solo tiene un poder eh, grande, considerable, ¿no? En el ámbito de las propias o los propios cambios o las iniciativas en materia de cambios estructurales, sino que además no tiene posibilidad de que otro órgano en el ámbito nacional controle sus decisiones. Y por eso es que, repito, es fundamental que tengamos un tribunal constitucional conformado por magistrados, por miembros que garanticen imparcialidad, eh, yo diría reforzada, ¿no? Con relación a la que se puede exigir a cualquier otro órgano de naturaleza jurisdiccional. Lo que, por supuesto, es complicado por nuestro propio sistema de elección de miembros del Tribunal Constitucional, que más bien sigue un criterio político, ¿no? Considerando que es el Congreso de la República el único órgano que tiene la competencia para elegir a los integrantes del Supremo Colegiado. No obstante, repito, hay que afirmar que mientras tengamos un Tribunal Constitucional, pues hay que entender que su jurisprudencia sí puede incidir en políticas públicas, y de hecho que lo hace. Si también recordásemos algunas sentencias que el Tribunal Constitucional ha emitido vinculadas con el aspecto presupuestal, pues inmediatamente hay que recordar esta decisión que estoy seguro ustedes conocen o por lo menos están vinculados, relacionada con ese artículo 6 de la ley de presupuesto, ¿no? Que se fue repitiendo en todas las leyes de presupuesto que tienen una periodicidad anual, ¿no? Donde se estableció que bajo negociación colectiva no se puede definir el incremento de las remuneraciones de los trabajadores públicos, ¿no? El Tribunal Constitucional en su momento definió que eso era inconstitucional, ¿no? Que no se puede hacer una prohibición absoluta en ese sentido, considerando sobre todo que la negociación colectiva es un derecho, no solo un derecho en el ámbito constitucional nacional, sino además un derecho con reconocimiento internacional, es decir, que está contenido en tratados donde, por supuesto, el Perú está obligado a cumplir lo propio, ¿no? ¿Y qué es lo que sucedió en este caso? Que el Tribunal Constitucional ordenó, ¿no? Porque estas exhortaciones en la práctica son órdenes al Congreso con plazo determinado a que termine emitiendo una ley de negociación colectiva para el sector público que hasta hace muy poco no existía, ¿no? Y allí además el Tribunal Constitucional establece qué criterios son los que se deben tomar en cuenta para elaborar esta normativa, ¿no? Lo mismo en su momento con el Código Penal Militar Policial, ¿no? Donde el Tribunal Constitucional también termina definiendo cuáles son los alcances, cuáles son incluso hasta los delitos que deben ser considerados en este código, cuáles son los aspectos que se deben considerar en la correspondiente ley de organización y funciones del Fuero Militar, entre otros aspectos, ¿no? El Tribunal Constitucional también, a través de su existencia en más de 25 años de vigencia, pues ha ido definiendo aspectos en todos los ámbitos de la administración pública, ¿no? Desde las competencias, por ejemplo, para
los derechos o para reconocer, para garantizar los derechos de los consumidores, hasta temas de naturaleza arbitral y, cómo no, probablemente lo que termina definiendo su importancia, que son los temas de naturaleza política, ¿no? Es decir, cómo el Tribunal Constitucional ha ido limitando a los poderes públicos, a los órganos que integran el aparato estatal, ¿no? Y además hay que considerar lo siguiente, a propósito de estas controversias, esta inestabilidad política que estamos viviendo ya hace algunos años con relación a los conflictos, ¿no?, entre los poderes públicos, pues de pronto la sociedad ha ido identificándose mucho con el trabajo del Tribunal Constitucional, al punto que ya no es un asunto solamente de los abogados, cuando hay algún problema entre el Ejecutivo y el Congreso, decir, bueno, que el Tribunal Constitucional se encargue de resolver este tema. No, sino que la propia ciudadanía espera eso. Yo mismo a veces me siento en la sala de mi casa, prendo la televisión y de pronto un periodista dice, ¿no será bueno que el Tribunal Constitucional defina si efectivamente el Ejecutivo puede plantear una cuestión de confianza bajo estos supuestos? ¿No será bueno que mejor el Tribunal Constitucional defina qué se entiende por incapacidad moral permanente? Pues claro, el Tribunal Constitucional también, recordemos, a través de su jurisprudencia, tiene la posibilidad de resolver los denominados conflictos competenciales, ¿no?, a través de los procesos competenciales, donde no solo se define si tienes o no una competencia que está prevista en la Constitución o no, sino, además, si algún acto que emite un órgano público pueda menoscabar competencias de otros órganos públicos, ¿no?, que es lo que regularmente se discute con relación a estos casos de naturaleza política o de control político, que es lo que estamos conociendo en los últimos tiempos, ¿no? Y esa es una competencia, pues lógicamente trascendental, ¿no? O sea, que tengamos un órgano que defina cuáles son las competencias de un poder del Estado, e incluso que le pueda decir a un poder del Estado, darle la plana, tú no tienes la competencia, pues lógicamente es un poder considerable, ¿no? El Tribunal Constitucional en su momento le dijo al Poder Ejecutivo, el Poder Judicial es autónomo. El proyecto de ley que aprueba el presupuesto público y que tiene una parte, por supuesto, donde se considera la partida correspondiente para el Poder Judicial, la elaboración de esta, en la medida en que el Poder Judicial es autónomo, no puede ser trastocada por el Poder Ejecutivo, ¿no? Lo mismo en su momento con relación a el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, ¿no? Al inicio de la exposición les decía que en la sentencia Conga, el Tribunal Constitucional hace un análisis interesante con relación a las competencias compartidas, ¿no?, donde le dice, sí, tu gobierno regional puedes regular, puedes emitir normativa relacionada con la actividad minera, pero con la pequeña minería. Si tú vas a emitir alguna medida, alguna disposición que tenga incidencia en la actividad minera a gran escala, esa regulación no es una competencia exclusiva tuya, es una competencia compartida con el gobierno nacional, ¿no? Y allí el Tribunal Constitucional desarrolla esta idea de la lealtad nacional, ¿no? Claro, yo les pregunto a ustedes, ¿no?, una ordenanza regional, una ordenanza municipal, ¿qué rango tiene? Tiene rango legal, ¿no?, porque así lo dice la Constitución, no es una opinión. Los decretos supremos, que son regularmente los reglamentos, ¿no?, a través de los cuales el Ejecutivo termina definiendo sus líneas normativas, ¿qué rango tiene? Un decreto supremo, un rango infralegal. O sea, en principio, si yo solamente resolviera un conflicto entre estas dos normas bajo el criterio de jerarquía, diría, bueno, se aplicará la ordenanza porque la ordenanza tiene
más jerarquía que un decreto supremo, ¿no? Sin embargo, la jerarquía no es el único método para resolver un aparente conflicto entre normas, ¿no? También tenemos el criterio de la especialidad y lo que el Tribunal Constitucional, pues decía antes, definió como la lealtad nacional. Puede haber efectivamente un reglamento nacional de edificaciones, ¿no? Puede haber una ley general de salud, ¿no? Y pueden haber ordenanzas que efectivamente regulen estos aspectos sectoriales. Pero estas ordenanzas tienen que estar adecuadas, perfectamente complementadas con lo que se regula en el ámbito de las políticas públicas sectoriales nacionales. Eso es lealtad nacional, que es un principio constitucional reconocido por el Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Por qué? Porque esto parte de otro principio elemental de nuestro propio régimen político estructural, que es el principio de unidad. Nosotros somos un Estado, además, unitario. No somos un Estado federal. Claro, tenemos a la descentralización como un principio expreso de la Constitución, pero el principio de unidad no solo se expresa en el ámbito político, sino sobre todo en el ámbito normativo, en la regulación, en las reglas que rigen a nivel nacional. Y en esa medida, las normas que pueden tener rango legal o superior a un decreto supremo, no pueden resolverse o mirarse como una autonomía absoluta. Ya el tribunal ha definido que la autonomía no es sinónimo de autarquía. Y en esa medida, considerando que hay un principio de unidad de la Constitución, pues esa normativa local o regional que incida sobre alguna política pública sectorial tiene que ser conciliada con las normas de carácter nacional. Bien, en esta medida yo terminaría concluyendo en lo siguiente. No existe ningún organismo público perfecto. ¿Por qué? Porque las instituciones están conformadas por personas, ¿no? El ideal, por supuesto, es que la institucionalidad funcione independientemente de quién se encuentre en la representación o en los cargos de autoridad. Pero no podemos afirmar, estoy seguro, que tengamos un tribunal constitucional perfecto. Sin duda, no lo podemos hacer. Pero lo que sí podemos hacer es identificar que es un hecho que la jurisprudencia constitucional tiene una importancia de primer nivel, que la jurisprudencia constitucional tiene presencia en prácticamente todos los ámbitos y con mayor razón en el ámbito de la regulación. Y yo creo que hoy es prácticamente imposible no encontrar una resolución de cualquier especialidad, no solo del ámbito constitucional, ya sea en materia civil, penal, que podamos encontrar alguna exposición de motivos de una ley, algún decreto supremo, algún reglamento, ¿no? Donde no se cite jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Ya tenemos estas sentencias estructurales que les decía al inicio, es decir, la jurisprudencia constitucional y su valor no solo ha llegado para quedarse, sino ha llegado para influenciar cada vez más el ámbito de la administración pública y, por supuesto, y consecuentemente, el ámbito de la gestión pública. En esa medida, creo que lo que se debiera procurar es ponerle especial atención a la conformación de la Justicia Constitucional Suprema, que en este caso es el Tribunal Constitucional, porque en gran medida de esas sentencias se irá definiendo estos aspectos que he desarrollado a lo largo de esta exposición, desde los principios, desde las herramientas de estas también sentencias estructurales que van a terminar definiendo, por supuesto, una orientación de la gestión pública a partir del reconocimiento de derechos. Pero cuando nosotros decimos una gestión que tome en cuenta los fines constitucionales, que tome en cuenta la Constitución, pues lo que estamos haciendo en buena cuenta es decir, una gestión que esté pensada en el ser humano, en sus derechos. El solo hecho de decir Estado de Derecho implica reconocer
que cualquier gestión, cualquier camino que se tome, tiene que estar dirigido hacia ese objetivo que dice nuestro artículo 1, garantizar los derechos, la dignidad de la persona. Bueno, quedo presto a algunas preguntas. Le comenté a mi estimado Clinton que tenía un problema con el tiempo, yo creo que unos minutos más y vamos concluyendo. Muchas gracias. Primeramente, muchísimas gracias a usted, estimado profesor Raúl Gutiérrez. Gracias por estar presente en este diplomado de actualización realizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Muchas gracias, profesor. Vamos a pasar en estos momentos a la etapa de ronda de preguntas. Estimados participantes, ya conocen la modalidad de la participación en esta ronda de preguntas. Pueden levantar la mano para que puedan formular la pregunta a través del audio del Zoom o de igual manera pueden dejarlo a través del chat del Zoom. Si no hubiera ninguna pregunta por parte de los participantes, estuviéramos ya llegando a la etapa final de la disertación, toda vez que también el doctor Raúl tiene unos compromisos académicos en unos minutos más. Entonces vamos a esperar unos segunditos, estimado doctor Raúl, aprovechando la coyuntura de la pregunta o de las participaciones, estamos verificando a través de la plataforma de Zoom. Nos están comunicando que hasta el momento no tenemos ninguna pregunta. Ya, perfecto, Nito, no hay problema. Ojalá que les haya servido algunas ideas que hemos compartido hoy. Sí, estimado profesor, muchísimas gracias por acompañarnos. La doctora Virginia nos hace un comentario, muy buen análisis objetivo, ¿no? Dice, doctor Raúl, sé que no estamos en una materia netamente de gestión pública, de derecho constitucional. El día de ayer teníamos la presencia o la visita también del doctor Manuel Miranda y se le hizo una pregunta de opinión personal, ¿no? Que creo que yo se lo he planteado en anterior oportunidad, conozco de su respuesta, pero seguramente muchos de los participantes que están en sala les va a interesar la postura de un destacado constitucionalista. Estimado doctor Raúl, ¿cree que el Perú necesita una nueva constitución o solo necesitamos de una reforma? Sí, no le escucho el audio, doctor. Su audio creo que se silenció. Sí, creo que en algún momento hemos conversado sobre el tema, ¿no? Claro, es un tema que nos preocupa a todos, independientemente de la especialidad que tengamos, de la profesión. Es un tema que siempre está en la vitrina, siempre se pone en la mesa, más aún en esta crisis que todavía no ha terminado, ¿no? Bien, yo creo que pensar en una nueva constitución no tiene por qué ser malo, ¿no? Eso en principio, convocar a una asamblea constituyente, que se pueda discutir la posibilidad de cambiar nuestra carta política, no puede ser negativo bajo ningún punto de vista, ¿no? Es parte de lo que ocurre en un modelo democrático que entiende que las normas, y más aún la Constitución, tiene que responder a la realidad en la que se desenvuelve, y la realidad cambia, ¿no? Ya les había dicho antes que el derecho es dinámico y una expresión de eso es que también las constituciones cambian. Y cuando digo que cambian, no necesariamente pienso en una nueva constitución, sino también en reformas constitucionales parciales. Pero en todo supuesto, tanto la reforma total como parcial son posibles. Y tanto es así que nuestro propio artículo 206 de la Constitución prevé esa posibilidad. Y en todo caso, sí creo que si vamos a iniciar un proceso constituyente, ¿no? Porque esto es un proceso, no es solamente una convocatoria de una discusión entre un número determinado de personas y que estas personas nos van a presentar un texto el cual vamos a votar. Es un proceso constituyente. Creo que lo primero, precisamente para no repetir los aspectos, cumplir. Hola. Políticas vinculadas con el fortalecimiento de la cultura constitucional. Sí se me escucha, ¿no? Sí, hubo un entrecorte, pero ahora perfecto, doctor, no hay problema. Muchas gracias, doctor. Sí, te decía, sí, solamente esto, ya que
Aquí, por ejemplo, se está trabajando gestión pública, justamente yo estoy haciendo en la actualidad investigación que ya estoy por concluir, eh, vinculada con la cultura constitucional, ¿no? Yo creo que también en el ámbito de la gestión pública se podría plantear un enfoque de cultura constitucional, así como hay un enfoque de derechos humanos, un enfoque de género, ¿no? De manera transversal, ¿no? En toda la administración pública o en la gestión pública, creo que la cultura constitucional es importante, más aún cuando, cuando ya de manera muy continua estamos escuchando esta idea de la posibilidad de tener una nueva constitución. Y sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué me preocupa esto? Porque este tema, lejos de integrarnos, nos desintegra. De pronto tenemos un bando que quiere una nueva constitución y un bando que no quiere una nueva constitución. Y creo que hay muchísima desinformación sobre la materia que aprovechan lamentablemente muchos políticos para jalar agua para su molino. Y al final, ¿cuál es el resultado? Que tenemos una sociedad bastante desvinculada con la política, con la constitución, con los asuntos que nos debieran interesar. Allí donde tienes una sociedad que tiene desidia, desinterés por los temas públicos, es donde hay mayor corrupción y mayores problemas sobre los cuales siempre nos estamos quejando, ¿no? Clinton, ¿puedo hacer Muchas una gracias, pregunta? profesor. Adelante, doctor Rugo. Gracias. Al doctor Raúl, dos o tres inquietudes. Hasta donde yo recuerdo, de las 12 constituciones del Estado que hemos tenido cuando nacimos como república, 10 por lo menos, si no me equivoco, han sido producto de golpes de Estado, ¿no? La pregunta es, ¿por qué siempre nos hemos visto en su mayoría, para reformar la Carta Magna, que ir vía golpes de Estado a nuevas cartas magnas? Ahora, en esta coyuntura, los que se llaman democráticos no quieren que el pueblo se les consulte, y ellos se jactan de democracia. Y supuestamente los que quieren forzar una constitución que son de pensamiento progresista, los tildan como que no conocen. En resumen, ¿por qué nos cuesta a los peruanos ponernos en democracia de acuerdo y no mediante golpe de Estado? Otra segunda inquietud, doctor, como anécdota. Hace 5 o 6 años, en Arequipa, se planteó una acción de cumplimiento contra el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque el tribunal, pese a que en su ley orgánica dice que la sede es Lima, pero también tiene sede histórica en Arequipa, no se hizo nada en Arequipa. Y tuvo que haber presión, yo escribí un artículo de opinión, pedí al Colegio de Abogados que presente la acción de cumplimiento y finalmente se ganó. Pero ¿cuál fue el argumento principal? De que en Arequipa, pues, y en el sur, es el 15% del total de los procesos, y por lo tanto prefieren sesionar en Lima. No es prudente, aquí mi pregunta, no es prudente hacer unas modificaciones a la ley orgánica, tal vez al capítulo del Tribunal Constitucional, por ejemplo, ampliar el número de magistrados suplentes, porque para mí es contraproducente. Si yo soy el quejado, el magistrado titular, yo no puedo, pues, ver ese asunto, ¿no es cierto? No, por ética. Pero no solamente ese es el tema, sino que el tema de fondo es que hemos visto en los últimos años que el Congreso como que toma una repartija, ¿no? En la elección de magistrados. No habría que quitarle ese poder al Congreso porque lo hacen más cuestiones políticas e ideológicas. Entiendo que lo hacen en su deber de representación, pero abusan de ese deber de representación. No eligen oportunamente al defensor del pueblo, no eligen a los magistrados del tribunal. Conclusión, no habría que quitarle ese poder, de modo que el poder darlo a un órgano especializado para que seleccione. Y una cuestión final, doctor. He visto la condición comparada de países vecinos y allí hay muchas cosas que no se han actualizado, me parece, en el Tribunal del Perú. Más número de magistrados, mayor tiempo de estadía, ¿no? En los 5 años, otros 7 tienen 9, y más competencias al tribunal. Entonces, en resumen, esas tres cosas, no sé cuál es su impresión. Me escucho, doctor, y gracias por las respuestas. Sí, muchas gracias más bien al colega. La verdad es que me ha llamado la atención gratamente, por supuesto, sus opiniones, sus alcances, ¿no? Además de sus preguntas. Sobre lo primero, sí, ciertamente, nuestra historia republicana está marcada por golpes de Estado, seguramente ustedes lo saben mejor que yo. Ahora, eso no necesariamente es contradictorio con las asambleas constituyentes, con las nuevas constituciones, porque recuerden que siempre el tránsito hacia la democracia involucra previamente un quebrantamiento del orden constitucional, ¿no? Entonces, por eso es que precisamente ante
esto que identificamos como un momento constituyente, ¿no? Que ocurre cuando el orden constitucional ha sido quebrantado, pues exige la convocatoria a una asamblea constituyente frente a una situación de crisis política grave, a una convulsión social, es que se generan precisamente las constituciones, ¿no? Y repito, eso no necesariamente es contradictorio. En el caso peruano, ¿no? Si dijéramos en la actualidad, la discusión de la nueva constitución se está gestando frente a una crisis, a una convulsión social. Bueno, eso lo podemos decir ahora, probablemente donde estamos ante hechos absolutamente graves, sí, pero la discusión de la nueva constitución en realidad viene desde mucho tiempo, yo diría desde su propio origen, ¿no? Por las condiciones en las que finalmente la constitución de 1993 se terminó impulsando, ¿no? Más bien tenemos esta idea de que la constitución vigente termina legitimando un golpe de Estado y probablemente esa sea la razón, yo creo, más fuerte por la cual hasta la fecha siempre discutimos la legitimidad de esa o de nuestra constitución vigente. Yo diría, ¿qué es lo que nos falta precisamente para entender que discutir la posibilidad de cambiar una constitución, ya sea de manera total o parcial, no es un asunto negativo y más bien podría ser perfectamente consecuente con la consolidación de un modelo democrático? Lo que nos falta es cultura constitucional, ¿no? Hay mucha desinformación, lo decía al inicio. De pronto yo siento que en la actualidad estamos viviendo una situación de polarización cada vez más fuerte. Ya yo me siento a veces con mi familia, con mis amigos, en el trabajo, y siento que somos dos grupos, ¿no? Los que tienen una línea más progresista, como decía el colega que preguntó, y los que tienen una línea muy cerrada, ¿no? Que dicen, bueno, quien quiere una nueva constitución es un terrorista, es una persona radical de izquierda, en fin. Cuando yo creo que lo que falta antes de llegar a esas conclusiones es tener un mínimo de conocimiento con relación a qué implica una asamblea constituyente, para qué sirve la constitución, cómo nos afecta en nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Cuáles son esos objetivos comunes que establece la Constitución y cómo así termina siendo la Constitución la carta que define la organización política de una sociedad? Yo creo que nos falta eso, cultura constitucional. Y por eso les decía al inicio, así como tenemos enfoques en diversas áreas, creo que el enfoque de cultura constitucional sería perfectamente válido. Sobre lo segundo, me preguntaba sobre el Tribunal Constitucional, ¿no? Claramente, pues claramente. Esa sentencia que mencionas es un caso interesante. No sé si tengo tiempo, Clinton, de repente me tomo unos 3 minutos, ¿está bien? Adelante, doctor. Es una sentencia interesante, además tiene que ver efectivamente con Arequipa. La ley orgánica del Tribunal Constitucional hasta la fecha es clarísima. La sede del Tribunal Constitucional es Arequipa, ¿no? Y yo les cuento además una anécdota. Cuando este tema se estaba discutiendo, yo había salido del Tribunal Constitucional porque yo hice prácticas preprofesionales. Mi primer contacto con el derecho fue en el Tribunal Constitucional. Entonces recuerdo que ya se estaba discutiendo el proceso, entonces había mucha preocupación de decir, ¿y ahora qué va a decir el tribunal si la norma es clara? La sede es Arequipa. ¿Cómo va a decir que la sede no es Arequipa si el texto es más que claro? Y recuerdo que incluso encontré a un compañero de trabajo, ¿no? Y me dijo, ya va a salir la sentencia y si finalmente pues se decide, ¿no? Que el tribunal se tiene que ir a Arequipa, pues yo tendré que renunciar porque yo vivo en Lima, acá está mi familia, no me puedo ir a Arequipa. O sea, incluso los propios trabajadores del Tribunal Constitucional tenían la idea que no había posibilidad de que el Tribunal Constitucional contradiga la norma. ¿Qué terminó definiendo el Tribunal Constitucional en esa sentencia? Pues bueno, interpretando la norma, señaló que sí, la norma dice que el Tribunal Constitucional tiene sede en Arequipa, pero no impide que tenga sedes descentralizadas. Entonces miren la lógica del Tribunal Constitucional. La sede es en Arequipa, pero la sede descentralizada, o una de sus sedes centralizadas, es Lima, ¿no? Y finalmente se quedaron en Lima y ahora sesionan allá para los plenos de las demandas de inconstitucionalidad, ¿no? Puede ser contradictorio, nos puede generar una discusión grande, sí. Ahora, ustedes que están especializándose en temas de gestión pública,
les dije en la exposición, pensemos un poquito fuera de la caja, ¿no? Ya dejémonos de estar pensando en que el análisis del derecho comparado, el derecho constitucional comparado, es solamente traer instituciones de fuera y aplicarlas pensando en que nuestra realidad es la misma, ¿no? ¿Por qué no pensar en descentralizar realmente la administración pública? Tenemos un país vecino como es Chile, su Congreso queda en Valparaíso, no queda en la capital, ¿no? Aquí tenemos esta norma que ha dicho su compañero, que dice claramente que la sede es en Arequipa, y en los hechos eso no está ocurriendo así, ¿no? En los hechos, la sede fundamental es Lima. De hecho, ya tienen una nueva sede, Tribunal Constitucional en San Isidro, además de la del centro del Lima, ¿no? Y claro, con esta idea de que todo se encuentra en Lima, pues lógicamente seguimos afianzando esta idea de que el interior del país es un asunto ajeno a lo que termina definiéndose en Lima, y eso que se llama descentralización en nuestra Constitución termina siendo más un título que una realidad, ¿no? ¿Por qué efectivamente no pensar en descentralizar el poder? Más aún, estimados colegas, cuando acabamos de salir de una experiencia de pandemia donde la virtualidad nos ha enrostrado que se pueden hacer los procesos, manejar las acciones del Estado desde estas plataformas, ¿no? Porque siempre el argumento era, pero es que hay gasto y hay gasto. En algún momento recuerdo, y ya les digo esto como experiencia personal, que un congresista, además de Arequipa, que aprecio mucho, y terminamos un periodo parlamentario, empezábamos otro, y me dijo, ¿qué proyecto de ley puedo presentar significativo? ¿No? Y yo le dije, congresista, ¿por qué no trasladamos la sede del Congreso de la República al interior del país? Y yo le dije, trasladémoslo a Jauja, y le di las razones, ¿no? Por lo que representó Jauja en su momento por haber sido la capital, y me dijo, no, que sea Arequipa. Y bueno, luego nunca se llegó a presentar ese proyecto, pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, el alcalde de Lima, me parece que en una de sus, el actual alcalde de Lima, ¿no? En una de sus propuestas, ¿no? Cuando él fue candidato para presidente de la República, planteó esto del cambio de sede. No sé si fue del Congreso o del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, no me parece en absoluto una idea descabellada. Todo lo contrario, podríamos pensar, creo yo, ya en estas circunstancias de tanta polarización, de enfrentamiento entre Lima y las regiones, ¿no? Que además lo utilizan lamentablemente muchos políticos como discurso, en hacer algún gesto, alguna medida más, creo yo, considerable, más apreciable, ¿no? Bueno, gracias, estimado Clinton. Yo me quedo hasta aquí. Les agradezco mucho a todos la atención. Estoy seguro que en una próxima oportunidad tendremos más tiempo para discutir estos temas. Muchísimas gracias, estimado profesor. Gracias a usted. Seguramente en el... Clinton, perdón, una cosa más, mil disculpas. El colega me preguntó sobre la conformación del Tribunal Constitucional y cómo así él consideraba que había mucha influencia política que terminaba poniendo probablemente magistrados que no eran idóneos. Te voy a compartir, Clinton, justamente creo que en algún momento te lo compartí, es un libro mío que es relativamente reciente, justamente donde analizo todos los procesos de elección de magistrados del Tribunal Constitucional, que creo que le puede servir al colega. Yo te lo compartiría, si no es hoy día, mañana a primera hora, para que le puedas compartir al colega, porque está en formato virtual, es una publicación del Congreso de acceso libre para todos. Muchísimas gracias, profesor. Sí, va a estar alimentando la plataforma virtual con los diferentes materiales que van a estar enviando los docentes que hayan expuesto con diapositivas o lo hayan hecho sin diapositivas. Apreciado profesor, muchísimas gracias por estar presente el día de hoy. Seguro a más profundidad vamos a poder abarcar ya en la materia de Derecho Constitucional propiamente dicho. Muchas gracias, profesor, por estar presente en el Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches, Clinton. Gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches con todos. Nos vamos a quedar todavía a través de la plataforma de Zoom. Ingeniero, me indica, por favor, cuando ya solo estamos en la plataforma de Zoom.